Hermanos, un saludo muy especial. Mi nombre es Sansón Montalvo y les traigo otro video, otra enseñanza más. Aprendamos juntos con el sacerdote Luis Toro. Padre, acerca del rosario, ellos dicen que el rosario no es bíblico. Vamos a ver si el rosario no es bíblico. La primera parte del rosario, el Padre Nuestro. Vamos a ver si el Padre Nuestro no es bíblico. A ver si ustedes recuerdan el Padre Nuestro. ¿Dónde es que está? Mateo 6. ¿Qué? Vamos a leerlo desde el 11, a ver si es el 11. Desde el 9. 6, 9, escuchen. Ustedes recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que me diga un protestante que eso no es bíblico. Y eso lo rezamos en el Padre Nuestro. La Dios te salve María. San Lucas capítulo 1 versículo 28. San Lucas capítulo 1 versículo 28. La primera parte. A ver si no es bíblico. Entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la primera parte. Que ese alégrase, lo ponen allí, alégrase, porque eso es lo que nosotros entendemos. Pero en aquel tiempo el saludo fue salve. Y salve, dicen los protestantes, ¿ustedes por qué dicen Dios te salve? Esto significa que María está condenada y ustedes le están pidiendo a Dios que la salve. La ignorancia es atrevida. Salve era un saludo que se le daba al rey o a la reina. Y cuando le decimos Dios te salve, significa Dios te saluda. ¿Cómo la saluda Dios? Como la llena de gracia. El Señor es contigo. ¿Por qué Dios? Porque Dios mandó al ángel. Las palabras no son del ángel. Si usted lee el versículo 26, usted verá que dice: Dios mandó al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo el ángel Gabriel. Entonces el ángel Gabriel solamente está diciendo lo que Dios le mandó a decir. Por eso nosotros decimos Dios te salve María. En castellano que la que la saluda es Dios. Dios es el que la saluda a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. La segunda parte: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. San Lucas capítulo 1 versículo vamos a leerlo desde el 40 en adelante. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo alzando la voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A mí me parece que eso está en la Biblia. Yo no sé si a ustedes les parece que no está. Solamente que los protestantes no saben dónde está. Y los católicos tampoco. Pero está en la Biblia. Cuando usted y yo rezamos el rosario, sabemos que está en la Biblia. Y son palabras del Espíritu Santo por boca de Isabel. El Santa María. Al Santa María no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. La Biblia dice que María es santa. ¿Cómo sabemos que es santa? Porque dice está llena de gracia. El Señor está contigo. Si el Señor está con ella, dígame si no es santa. Si está llena del Espíritu Santo, dígame si no es santa. Santa María, Madre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que María es Madre de Dios? Ahí en el versículo 43, Lucas 1, 43. Dice que María es Madre de Dios.
uno con él. Sí, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Dice la Biblia que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo: ¿y cómo es que la madre de mi Señor? ¿Y quién es el Señor para el pueblo de Israel? Dios. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Tomás, cuando vio a Jesús, y Jesús le dijo: mete la mano en mi costado, mete el dedo en mi mano. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Para un judío el Señor es Dios. Isabel dice: ¿quién soy yo para que venga a verme? La madre de mi Señor. Entonces el protestante dice: es que María no es madre de Dios. No diga esa tontería. Si usted dice que María es madre de Dios, usted está diciendo que María creó a Dios, y a Dios nadie lo creó. Y el católico dice: uy, si es verdad, yo no me he dado cuenta de eso. Yo más nunca vuelvo a decir que María es madre de Dios. Claro, si yo digo que María es madre de Dios, estoy diciendo que María es la que creó a Dios. Entonces pregunto, levanten la mano las que son madres. Ajá, bajen la mano. ¿Usted hizo a su hijo? Usted dijo: lo voy a hacer macho, le voy a hacer los ojos verdes, voy a hacerle las orejitas de esta manera, voy a hacerle los ojos, voy a hacerle las piernas. ¿Así lo hizo usted? Mujeres, ustedes ni sabían que estaban preñadas. Se llevaron la sorpresa cuando no les llegó la que te conté. Y después van al doctor para ver si es macho o hembra. No me diga que usted hizo a su hijo. Los protestantes son tan ignorantes que no saben qué significa ser madre. Ser madre no es hacer al hijo. María no hizo a Dios. María es madre de Dios, porque madre es aquella mujer que engendra un hijo en el vientre, que lo pare, que lo alimenta, que lo cuida. ¿Por qué María es madre de Dios? Porque María llevó en su vientre a Dios. Lo dice Mateo 1:23. Dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si María dio a luz a Jesús, que es Dios con nosotros, entonces María es madre de Dios. Pero ella no hizo a Dios. Ninguna mamá hace al hijo, no sea ignorante. Nosotros sabemos que una madre es la que lleva al niño en el vientre. María lo llevó en el vientre, sí. Entonces María es madre. María lo parió, sí. María lo alimentó, sí. Entonces ella es madre. Pero no lo creó, no lo hizo. A ver, pregunte, ahí está el micrófono. Ah, bueno. Es que iba a decirle que si también aplicaba para decir que María es madre de Dios porque tuvo a Jesús, y Jesús es Dios en segunda persona. Entonces se aplicaba para lo mismo, porque cuando habla del Señor está hablando del Señor como creador, y después tiene al Hijo, que sería Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en la primera habla de mamá de Dios como creador, y en la segunda, cuando nace el bebé, hablaría de madre del Hijo Jesús, que también es Dios. Se aplica para lo mismo. Así es. Entonces María es la madre de Dios, porque Jesús es Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Por qué le decimos que ruegue por nosotros? Porque teológicamente San Juan, en el capítulo 2, en la boda de Caná, nos dice que María puede rogar. ¿Por qué? Porque no le había llegado la hora a Jesús, y ella le dice: se les acabó el vino, y Jesús hace el milagro. ¿Quién le pidió? María. ¿Qué está diciendo San Juan? Que María puede rogar por nosotros. Si fuera como dicen los protestantes, que no pudiera rogar, entonces Jesús no hubiese hecho el milagro. Si Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino, es porque María puede rogar por nosotros.
¿Para qué la Biblia? Para enseñarnos lo que nosotros debemos creer. Y San Juan en el capítulo 2 nos enseñó lo que tenemos que creer, que María puede rogar por nosotros y Jesús sí la escucha y hace milagros. Ruega por nosotros pecadores. ¿No aparece en la Biblia que nosotros somos pecadores? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Pecadores, ahora, bueno, porque ahora ya puede rogar por nosotros, como en la boda de Caná. ¿Y por qué le decimos? Y en la hora de nuestra muerte, por dos motivos. Porque ella es la que tuvo en la hora de la muerte de Jesús, estaba ella. Y cuando Jesús murió ya había muerto San José. Y ella tuvo que estar en la muerte de San José. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué en la hora de nuestra muerte? Porque puede ser que usted esté rodeado de toda su familia a la hora de la muerte, pero espiritualmente está solo. Y necesita la compañía de la Virgen. Yo tuve una experiencia muy bonita. Me invitaron a mí a visitar una enferma. Estaba grave la señora, muy grave. No se podía mover. Y yo llegué a visitarla. Llegó el padre, le dijeron a la señora. Llegó el padre. Ah, llegó el padre. El padre, sí, llegué y la saludé. ¿Usted es el padre? Sí, yo soy el padre. Se incorporó, se sentó y dijo, padre, ya que está aquí, yo quiero confesarme y yo quiero que podamos bendecir a los hijos. Entre usted y yo vamos a bendecir a mis hijos. ¿Está bien? La confesé, llamó a los hijos, faltaba uno, el hijo menor faltaba, estaba por allá lejos. Le habían dicho que la mamá estaba enferma, no quiso venir. Entonces llegó los hijos, la mamá le dice, hijo, los voy a bendecir porque yo estoy bastante enferma. Y bueno, ya vino el padre a confesarme y yo estoy dispuesta en cualquier momento a irme con Dios. Hice una bendición y bueno, yo también los bendije. Y de repente la señora se mira hacia la derecha, se ríe y le dice al hijo mayor que estaba al lado de ella, le dice, hijo, empújeme un poquito hacia la derecha. ¿A qué, mamá? Empújeme un poquito hacia la derecha, hijo. Es que la virgencita me está esperando con los brazos abiertos. Empújeme, hijo. Y a lo que la hija le empujó, ¡pum!, murió. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque en la hora de la muerte puede estar con su marido y usted no se siente acompañada. Puede estar con toda la familia y usted no se siente acompañado. Pero María nos puede acompañar en la hora de la muerte. Pobre de los protestantes que en la hora de la muerte van a estar solitos. Hay que estar mejor acompañados. La Biblia sí nos muestra que podamos rezar. El rosario está en la Biblia. Está en la Biblia. Que los protestantes digan que no, eso es problema de ellos. Pero usted y yo lo podemos encontrar en la Biblia. Pero es que no podemos orar repitiendo. El Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, a repetir el Padre Nuestro. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 44, Mateo 26, 44, oraba como los católicos y no como los protestantes. Jesús oraba como usted y yo oramos, repitiendo. Y vamos a escucharlo, que lo diga la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Escuche. Los dejó y volvió a orar de nuevo, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. La Biblia dice que Jesús era católico, no era protestante. ¿Cómo sabemos? Porque oraba repitiendo por tercera vez las mismas palabras. Si un protestante hubiese estado ahí con Jesús, le hubiese dicho, así no se ora.
mi pastor me dijo que así no se ora. ¿Y saben qué? Lo más triste es que los protestantes no podrán entrar al cielo. Y cuando los protestantes lleguen al cielo, porque hay protestantes buenos, y lleguen al cielo, van a salir corriendo. Porque Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice que en el cielo los santos oran también, pero no oran como los protestantes, oran como católicos. Son católicos los santos también. Vamos a escuchar Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. ¿Cómo oran en el cielo? Los 4 animales tenían cada uno 6 alas y alrededor, y en el interior estaban llenos de ojos, y repetían sin cesar día y noche: Santo, santo es el Señor Todopoderoso. Repetían día y noche sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Los protestantes no pueden aguantar eso en el cielo. Se van y dicen: Señor, mejor mándame al infierno, pero yo católico no me hago. Porque no están repitiendo. Es una tontería. Es una falsedad de los protestantes. Así engañan a la gente. Es más todavía, les digo, los protestantes también repiten cuando oran. ¿O no lo han escuchado en el culto? Gloria, 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 aleluya, 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 amén, 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 amén. Repiten. Cuando dicen: Señor, yo te alabo, están repitiendo. Están repitiendo. Si llegan a cantar. A ver, ¿usted cree que los protestantes cantan o no cantan? ¿Qué son las canciones? Unas fórmulas ya compuestas, unas oraciones que ya hizo otra persona y ellos la están repitiendo. Y dígame si llegan a rezar, a cantar el alabaré. Alabaré. 2, alabaré. 3, alabaré a mi Señor. 4, alabaré. 5, alabaré. 6, alabaré. Dígame si no está repitiendo. Tontos. El pastor le dice que ellos no repiten. Sí repiten. Es más todavía, repiten como loro. Los católicos son idólatras. Repiten como loro. Otra pregunta. Padre, ellos dicen que la Virgen María no tuvo un solo hijo, sino que tuvo muchísimos. Eso es calumnia. Cuando usted quiere ofender a una persona, le dice que su mamá es una prostituta. Y así se ofende a la gente. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que María tuvo más hijos. La Biblia dice que María tuvo un solo hijo. José, por ejemplo, dice la Biblia que Dios, por medio del ángel, le dice a José que María va a tener un solo hijo. Y la Biblia va a mostrar que María va a tener un solo hijo. Por ejemplo, vamos a encontrar donde la Biblia va mostrando que cada quien tiene hijos. Mateo capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Usted va a mirar que la Biblia va mostrando. A ver, si quiere léalo usted allá para yo utilizar este micrófono y usted utiliza ese. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted va a encontrar que la Biblia va diciendo que hay personas que engendran sus hijos. Y va diciendo: fulano engendró a este, sultano a este. Vamos a ver cuando llega José y llega la Virgen María. A ver si dice: José engendró a este, María engendró a Jesús y a otros sus hijos. Vamos a ver. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Pongan cuidado, aquí viene. Comienza el juego. Abraham engendró a Isaac. Siga. Isaac engendró a Jacob. ¿Se da cuenta? Engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá. A Judá. Y a sus hermanos. Cuando tenía varios hermanos, dice a Julano y a sus hermanos. Cuando llegue
a José o a la Virgen María, va a decir que a Jesús y a sus hermanos. Judá Vale. engendró de Tamar a Farés y Sara. Ahí va diciendo. Luego versículo 11. 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. ¿Ve? Cuando tiene hermanos dice, no, engendró a Jesús y a sus hermanos. Vamos a ver, porque así dice la Biblia. Pase al versículo 16 cuando llega José y pongan la lupa para ver si José engendró alguno, aunque sea uno. Vamos a ver si José engendró, aunque sea uno. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. A ver, versículo 16, ¿lo está leyendo? 16, 17. Jacob engendró a José. Aquí viene José, pongan la lupa, vamos a ver, otra vez, repitan. Jacob engendró a José, Y ahora vamos a ver a quién engendró José. Dale. esposo de María. No engendró a nadie. No engendró a nadie. Ahora vamos a ver María, porque José, esposo de María. Otra vez, repítalo. Jacob engendró a José, esposo de María, Ahora sí, vamos a ver cuántos hijos tuvo María. Presten atención. de la que nació Jesús. De la que nació Jesús y Ya. sus hermanos. Paren la oreja. De la que nació Jesús solamente. ¿Y dónde están los otros? Están llevando la lista. Este engendró a este a este. María a Jesús. ¿Por qué no dice? Y a sus hermanos. Ya le mostré que cuando tenía hermanos decía y a sus hermanos, y a sus hermanos. ¿Por qué cuando llega María dice a Jesús? Punto. No dice y a sus hermanos. La Biblia nos dice que María tuvo más hijos. Eso lo inventan los protestantes para engañar a los católicos. Pero no es así. No es así. Bien, otra preguntita pues. Padre, hay algo con lo que lo agarran a uno los protestantes y me parece, o sea, y me crea la duda, porque ellos le critican a uno católico el bautizo de sus hijos cuando son bebés. Ellos alegan, o sea, no solamente de una sola religión, sino de varias, que por qué de niño para absolverlo de sus pecados, que qué pecado puede tener ese angelito, que uno debe crecer y luego que ya tiene conciencia de su vida es cuando decide bautizarse. Y también veo yo, o sea, ¿cómo es eso de que si ya yo estoy bautizada en la católica y de repente el protestante me envuelve en sus mentiras y yo le creo y voy allá, voy a un río, a un charco, yo qué sé, y me vuelven a bautizar, hasta donde yo tengo conocimiento y en mi fe católica inculcada por mi madre, el bautizo es uno solo. Y si ya yo soy bautizada en la católica, ¿cómo es eso de que me tengo que bautizar en otra religión? Le voy a responder la primera y después me pregunta la segunda porque yo soy olvidadizo. Los protestantes, ¿por qué engañan? Miren la mentira. Observen la mentira que le dice al católico. Al católico le dice, a un niño no se puede bautizar. Miren la mentira. Porque el bautismo es solo y únicamente solo para el perdón de los pecados. Para más nada. El bautismo no sirve para más nada. Y únicamente solo para el perdón de los pecados. Esa doctrina protestante es falsa. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Y porque ellos dicen que es solo para el perdón de los pecados, entonces viene la pregunta: ¿para qué va a bautizar a usted a un niño si un niño no tiene pecado? Claro, primero le vendieron la idea que el bautismo era solamente para el perdón de los pecados. Cuando usted ya le compró esa idea, entonces le dice, un niño no tiene pecado, ¿para qué lo bautiza? Ya le vendieron la idea de que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. Y como un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza?
Le voy a mostrar primero que el bautismo sí es para el perdón de los pecados, pero no solo para el perdón de los pecados. Doctrina protestante, el bautismo solo para el perdón de los pecados. Doctrina católica, el bautismo es para el perdón de los pecados y para muchas cosas más, que les voy a mostrar con capítulos y versículos. Miremos Hechos 2:38 cuando dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Que esa es la que toman los protestantes. El bautismo es para el perdón de los pecados. Ahorita el diezmo me lo habla. Después que termine ahorita usted me pregunta del diezmo allá en el micrófono. Pedro les contestó: arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo, para que se les perdonen los pecados. Ahí está. Según los protestantes, el bautismo es solamente para el perdón de los pecados. No vamos a ir muy lejos para que ustedes se den cuenta que no es solo para el perdón de los pecados. Ciertamente es para el perdón de los pecados, pero es para algo más. Por ejemplo, siga. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Ya hay un segundo dato. Dice que sí es para el perdón de los pecados. Segundo, ¿para qué es? Para recibir el Espíritu Santo. Entonces, supongamos, llegó tarde, ¿no, Luis? Me tiene castigado. Supongamos que un niño no tuviese pecado. Si un niño no tiene pecado, entonces ¿para qué se bautiza? La Biblia dice para que reciba el Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia, para que reciba el Espíritu Santo. Ahora bien, y solamente es para los adultos, pongan cuidado que no. El protestante le lee a usted el versículo 38. Usted debe leer el versículo 39 para ver si es solo para los adultos o también para sus hijos. Pongan cuidado. Porque la promesa ha sido hecha para ustedes y para sus hijos. Ahí está. Ahí está. Es para ustedes, adultos, y también para sus hijos. Pero le voy a mostrar que el bautismo no es solo para el perdón de los pecados. Que la doctrina protestante, eso de que el bautismo es solo para el perdón de los pecados, es mentira. Lo dice San Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 27. San Pablo viene a decirnos que el bautismo es para otras muchas cosas. Los que se han bautizado con otra vez. Los que se han bautizado otra vez. Los que se han bautizado. Ahora, los que se han bautizado, vamos a ver qué ganan. A ver si dice, solamente reciben el perdón de los pecados. Vamos a ver, paren la oreja. Vuélvalo a repetir. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo. A ver, ¿para qué sirve el bautismo? Consagrarse. Para consagrarnos a Cristo. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea consagrado a Cristo? Según San Pablo, ¿cómo se consagra una persona a Cristo? Bautizándose. Por el bautismo. Entonces no es solo para el perdón de los pecados. ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque el bautismo es para consagrar la persona a Cristo. Y yo quiero que mi hijo sea consagrado a Cristo. ¿Para qué más el bautismo? Siga. Y se han revestido de Cristo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para revestirme de Cristo. Se lo traduzco en castellano. ¿Qué es revestirse de Cristo? Ser cristiano. Entonces el bautismo es para consagrarse a Cristo. 2, para ser cristiano. Siga, a ver si hay algo más. Ya no se distingue judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Con el bautismo pasamos a ser uno con Cristo Jesús. Siga. Y si ustedes pertenecen a Cristo. A ver, con el bautismo, ¿qué pasa? Repítalo. Y si ustedes pertenecen a Cristo. ¿Qué pasa con el bautismo? Pertenecemos a Cristo. Pregunto, ¿Satanás quiere que usted pertenezca a Cristo?
Por eso le va a mandar un falso pastor a decirle que no bautice al niño, porque él no quiere que el niño pertenezca a Cristo. Mientras que un niño esté bautizado, el diablo puede hacer con él lo que quiera, porque todavía no pertenece a Cristo. Satanás sabe que con el bautismo la persona pertenece a Cristo. Y eso, Satanás no está de acuerdo. Y por eso manda a sus predicadores, llamados pastores evangélicos, a decirle a la gente: no bautice a los niños. ¿Qué le está diciendo en el castellano? No permitan que los niños pertenezcan a Cristo, porque el diablo los quiere para él. Es un gran problema. ¿Y para qué más sirve el bautismo? Dale. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Con el bautismo, ustedes y yo pasamos a ser herederos. ¿Sabe quién es el heredero? El Hijo. Pasamos a ser hijos de Dios con el bautismo. Eso a Satanás le da rabia, a Satanás le da furia. Y por eso Satanás está en contra del bautismo. Está en contra del bautismo. ¿Quieren ver para qué más sirve el bautismo? San Marcos capítulo 1, versículo del 9 en adelante. San Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Vamos a mostrar en la Biblia donde aparece una persona bautizándose. Y vamos a ver qué pasa cuando esa persona se bautiza. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Vamos a ver qué pasó cuando Jesucristo se bautizó por Juan en el Jordán. Paren la oreja. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Se abrió el cielo. Se abrieron los cielos. Ustedes saben que las Sagradas Escrituras fueron escritas para darnos una enseñanza teológica. ¿Cuál es la enseñanza teológica? Que cuando una persona se bautiza, se le abre el reino de los cielos. Ojo, no es que Jesucristo no podía entrar al cielo, nosotros no podíamos entrar al cielo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que con el bautismo Jesucristo nos abre las puertas del cielo para que nosotros entremos. Él podía entrar al cielo, ustedes y yo no. Para eso Jesucristo deja el bautismo, para que podamos entrar al cielo. ¿Para qué más? Y vio al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Pregunto, ¿es que Jesucristo no tenía el Espíritu Santo? Sí lo tenía. Entonces, ¿por qué dice que cuando se bautizó vino el Espíritu Santo? Una enseñanza teológica, que ustedes y yo debemos aceptar el bautismo para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Se acuerdan lo que decía Hechos? Bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu. Teológicamente está diciendo que toda persona que se bautice va a recibir el Espíritu Santo. Tercero, se escuchó una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo querido. ¿qué está diciendo la Biblia? Recuerde que la Biblia tiene una enseñanza teológica. ¿Está diciendo que Jesucristo no era hijo de Dios hasta el bautismo? No. Esa palabra no es solo para Jesucristo, es para enseñarnos que toda persona que se bautice pasa a ser hijo de Dios. Dios lo reconoce como su hijo. Este es mi hijo. Entonces, el bautismo no es, como dicen los protestantes, solo para el perdón de los pecados. Doctrina católica, sí es para el perdón de los pecados, pero además es para poder que se me abran las puertas del cielo, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijo de Dios, para pertenecer a Cristo, para ser heredero del reino de los cielos. ¿Para qué más el bautismo? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Para qué más es el bautismo? ¿Para qué sirve? Primera de Corintios 12, 12. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo,
yo de Apolo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera, ok, 12. Perdón. 12. Ajá. Como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Paren la oreja. Dale. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Para formar un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Para eso hemos sido bautizados. Entonces los protestantes no quieren que bauticen a los niños. ¿Para qué? Para que no formen parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién le da la orden? ¿Quién los inspira? Satanás. Porque Satanás no quiere que las personas formen parte del cuerpo de Cristo. Vienen con mentiras y dicen, es que Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo a nosotros, que no se pueden bautizar niños, que tenemos que bautizarnos adultos. Mentiras. La Biblia nos dice que Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años para que ustedes y yo hiciéramos lo mismo a los 30 años. Mentira, invento de los protestantes. Es que si Jesucristo hubiese querido que se bautizaran los niños, Él se hubiese bautizado niños. Pero ustedes no saben por qué Jesús no se bautizó niños. Les voy a ayudar a pensar. ¿Quién comenzó a bautizar? Juan el Bautista. ¿Quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora usen este pote. Cuando Jesucristo nació, ¿por qué no fue bautizado? Porque Juan tenía 6 meses. ¿Usted se imagina a un niño de 6 meses bautizando a otro niño? No le cuenten a los protestantes. A ellos los pastores le dijeron, Jesús no se quiso bautizar niño. Eso se llama ignorancia. Jesús no se bautizó niño porque cuando él era niño no existía el bautismo. Otra mentira de los protestantes. A un niño no hay que bautizarlo porque no tiene pecado. Entonces ¿por qué se bautizó Jesucristo? ¿Jesucristo tenía pecado? ¿Y entonces para qué se bautizó? Para darnos ejemplo. Bueno, si Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo, vamos a ver cuál es el ejemplo. ¿Jesucristo tenía pecado o no tenía pecado? No. ¿Se bautizó? Sí. ¿Cuál es el ejemplo? Que un niño, aunque no tenga pecado, se tiene que bautizar. Para eso Jesucristo nos dio el ejemplo. Sigamos el ejemplo. Miren ustedes, la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios y no puede fallar, dice allá en 1 Corintios 1:21. Este hermano va a leer 1 Corintios 1:21 para que ustedes se den cuenta la importancia de la palabra de Dios en las pastorales o en la pastoral de la iglesia. Ojo, pero también para que mire el pecado que estamos cometiendo. Porque esa palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es tan importante en las pastorales, la hemos tirado al olvido. Escuche cómo dice 1 Corintios 1:21. Óiganlo, por favor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. ¿Están dispuestos ya a escuchar? Respiren profundo. Agradó a Dios. ¿A Dios le pareció bien? Atención. A Dios salvar a los creyentes. Otra vez, agradó a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué quiere Dios? Le agradó a Dios salvar a los creyentes.
Ahora vamos a ver cómo salva Dios a los creyentes. ¿Cómo salva Dios al mundo? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Otra vez, ¿agradó a Dios? Agradó a Dios salvar a los creyentes Vamos a ver cómo. por la locura de la predicación. ¿Cómo quiere Dios salvar a los creyentes? Por la locura de la predicación. ¿Estamos claros? Dios quiere salvar a los creyentes por la predicación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Dios quiere salvar al hombre por la predicación, pero dice que para mucha gente la predicación de la palabra, ¿qué es? ¿Qué es? Locura. Que para muchos católicos andar con la Biblia predicando, eso es una locura. Que para muchos obispos y muchos curas ir a predicar el evangelio es una locura. Pero a Dios le pareció bien. ¿Y qué? Salvar al mundo por la locura de la predicación. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? ¿El diablo va a permitir que usted vaya a predicar? Dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Porque los miembros de las pastorales no salen a predicar porque el diablo no se lo permite. Porque si ustedes no están claros cuál es la misión de Dios, salvar al mundo por la locura de la predicación, el diablo sí que lo está. Y el diablo dice, yo no puedo permitir que, imagínense ustedes, que todo este grupo que está, pásenme la cámara ahí, estamos en vivo, ¿verdad? Pásenme la cámara. El diablo no puede permitir que todo este ejército que está aquí, en México, ¿cómo es que llama aquí donde estamos? Coatzacoalcos, Veracruz. En Veracruz, porque el otro nombre, voy a ver cuántos años duro para aprendérmelo. El diablo dice, ese ejército de gente, si yo permito que esa gente vaya a predicar, si Jesús con 12 hombres que salieron a predicar en el mundo, logró que se convirtiera el mundo, ¿qué hará con todo este ejército? Entonces es cuando el diablo siembra la pereza espiritual. ¿Y cuál es la pereza espiritual? Ir a predicar, eso es muy aburrido. Y sería bueno ir a predicar, pero sin leer la Biblia. Pero leer la Biblia más aburrido es. Nadie da lo que no tiene. La mayoría de ustedes que sale a predicar, que los hay, sale a predicar sin la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que va a hacer? Porque Dios quiso salvar al hombre con la locura de la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Dios, para que el que crea se salve y el que se resista a creer será condenado. Bárbaro. Yo hoy tengo un propósito. El propósito es cumplir con la misión, predicar. Si ustedes quieren creer, ese es el problema de ustedes. Si ustedes no quieren creer, ese es el problema de ustedes. Pero yo quiero ejercer el trabajo que el Señor quiere. Me llamó para estar con Él. Me llamó para enviarme a predicar a toda criatura. Por eso le predico también a los evangélicos. El que crea se salvará. El que diga ese cura está loco y no quiera creer, dice la Biblia, será condenado. Pero eso no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Y no podemos nosotros dejar ese trabajo.
grupo de apostolado, pastorales de la iglesia. Si usted está convencido que Dios te ha llamado, debe estar convencido que te llamó para dos cosas muy importantes. Primero, para estar con Él. Y segundo, para que vayas a predicar la palabra de Dios. Punto. Ahora nos damos cuenta cuál es el pecado que tenemos en la iglesia. La pereza espiritual, la no evangelización. Tenemos mucha gente en la iglesia, pero no tenemos quien predique en la iglesia. He ido a muchas partes y he escuchado a muchos sacerdotes que en la hora de la homilía, en vez de predicar la palabra de Dios, lee los avisos. Fui a una homilía donde el padre, a la hora de predicar el evangelio, no leyó el evangelio. Eso es fin del mundo. No leyó el evangelio. En el momento de saber que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San. Y yo esperando en la misa, el padre delante mío. Y yo al lado de él. Agarró el periódico y dijo, vamos a leer el Evangelio actualizado. En tal parte mataron a tantos, en tal parte hubo esto, en tal parte, y terminó diciendo, este es el Evangelio actualizado. No leyó el Evangelio, no predicó el Evangelio. Y yo decía, me pellizcaba yo y decía, estoy despierto, estoy soñando, ¿qué pasa? ¿Será verdad o será mentira? Otro, fui a misa con otro sacerdote y en la hora del Evangelio no leyó el Evangelio. Leyó un libro que dice parábolas de no sé qué y leyó una parábola en vez de leer el Evangelio. Pero de esas parábolas que vienen en un libro de cuentos, pues. En vez de leer el Evangelio, leyó un cuento. ¿Estamos graves o no estamos graves? Lo vi yo lo vi. Estos ojos que se levantan a tragar la tierra. Yo lo escuché, estos oídos que se levantan a tragar la tierra. ¿Estamos graves o no estamos graves? Imagínense ustedes. Estamos abandonando lo propio de la iglesia, que es la predicación de la palabra de Dios. ¿Y por qué no la predicamos? Precisamente nos cuesta predicarla porque nadie da lo que no tiene. Hay necesidad entonces de escuchar la palabra de Dios. Hay necesidad de sembrar la palabra de Dios para que este evangelio salve a la gente. Ya San Pablo le decía a los romanos, cualquiera de los dos que lo encuentre, Romanos 1:16. Ya San Pablo le decía a los romanos, hay gente que se avergüenza del evangelio. En época de San Pablo, ya la gente se avergonzaba del evangelio. Igual que hoy día hay católicos que dicen, yo no leo la Biblia porque si no me van a decir que yo soy evangélico. Miren cómo dice Pablo, hay gente que se avergüenza del evangelio. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. San Pablo dice, hay gente que se avergüenza del evangelio, pero como ustedes ven, yo no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, en medio de un mundo lleno de tiniebla y de oscuridad, que no sabe para dónde va, solamente ustedes saben decir que el mundo marcha mal, que México está mal, que las cosas marchan mal. Hoy San Pablo dice que el problema es que el católico, el creyente, se avergüenza del evangelio cuando no lee el evangelio, cuando no predica el evangelio, cuando no va a formarse, a estudiar el evangelio. Se avergüenza. Los grupos de apostolado que no estudian la Biblia se avergüenzan del evangelio. Las pastorales que no les importa la Biblia se avergüenzan del evangelio. Y dice Pablo,
¿A mí qué me importa que los demás se avergüencen? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo dice, ¿por qué él no se avergüenza del Evangelio? Y cuando yo encuentro en la Biblia eso, entonces yo agarro las palabras de Pablo para mí y digo, pero si Pablo no se avergüenza del Evangelio, yo, Luis Eduardo Jaime Estoro, tampoco me he de avergonzar por el Evangelio. Y ustedes no se dan cuenta que todos los videos que tengo es con la palabra de Dios, capítulos y versículos, capítulos y versículos. Me mientan la madre, me dicen que me voy para el infierno, que soy hijo del diablo, católicos y evangélicos, ateos, y todo el mundo me critican, me insulta, y pregúnteme si me importa. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es la misión que Cristo me ha dado y te ha dado. Pero ojo, ¿y por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dice Pablo. Porque Pablo está convencido 100%, convicción plena y total de algo. Cosa que ustedes y yo todavía no lo hemos logrado. ¿De qué está convencido Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque está convencido de algo. ¿De qué? Repítalo. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué? Lea, ¿por qué? Ahí dice ¿por qué? Porque es una fuerza. Uy, aleluya, ¿por qué se comió el porqué? No se come el porqué. El porqué es la razón. No me avergüenzo del Evangelio porque, otra vez. Porque es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Otra vez, no me avergüenzo del Evangelio, completo. Otra vez, despacio. Porque es... No me avergüenzo. Desde dice, no me avergüenzo. Okay. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es una fuerza de Dios. Primera cosa, ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es una fuerza de Dios. Y segundo, y salvación para todos los que creen. Entonces San Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que el Evangelio es una fuerza de Dios. O sea que cuando yo predico el Evangelio, yo no voy con mi fuerza. O sea que cuando yo predico el Evangelio, no es el Padre Luis Toro el que obra y actúa para que ustedes estén ahí pendientes. Es verdad que soy simpático, pero no tanto. No. Es porque el Evangelio es una fuerza de Dios. Que todos ustedes cuando estaban tomándose la foto conmigo decían, Padre, me ha ayudado mucho los videos. Ha cambiado mi vida. Me ha motivado. Algo ha pasado en mi vida. Sí, es una fuerza de Dios. Que al salir de mis labios después de haber hecho oración, impacta en la mente y el corazón de quien lo oye. ¿No lo han vivido? Porque yo como Pablo creo que la Biblia, la palabra de Dios es una fuerza de Dios. Pero no solamente fuerza de Dios. Segundo. Y salvación para todos los que creen. Porque yo estoy convencido que el Evangelio que predico es salvación para todo aquel que quiera creer. Los protestantes que no quieran creer, eso es problema de ellos. Los católicos que no quieran creer, eso es problema de ellos. Los ateos que no quieran creer, eso es problema de ellos. Pero aquel que quiera creer es salvación para el que cree el Evangelio. Estoy convencido y por eso hago el sacrificio de venir para acá. ¿Saben cuánto duramos ayer viajando para acá? 10 horas en carro. El pobre chofer decía, ¿y cuándo vamos a llegar? Sí.
Pero vale la pena porque voy a sembrar la semilla del reino, la palabra de Dios, que puede causar salvación para el que cree, para el que quiera creer, el que no quiera creer, problema de ustedes. Entonces, queridos hermanos, necesitamos convencernos. No tenemos convicción. El católico ha tenido una fe que heredó de su papá y su mamá y que no sabe ni qué cree ni por qué lo cree. ¿Y usted por qué va a misa? Porque mi mamá me traía a misa. ¿Pero usted sabe lo que está recibiendo? Pues sí, yo estoy recibiendo un pedazo de pan. ¿Pero sabe que ahí está Cristo? Bueno, así dice el Padre. ¿Pero usted está convencido 100% que ahí está Cristo? Si el católico estuviera convencido 100% que ahí está Cristo, no habría un católico que se metiera a protestante, porque al meterse a protestante más nunca vuelve a recibir a Cristo. Cuando un católico se mete a protestante, es la prueba más grande que hay católicos que están en la iglesia y son como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. No sabe para dónde va ni lo que hace. Porque si supiera y está convencido por fe al escuchar la palabra de Dios que ahí está Cristo en la hostia, jamás se iría a un culto protestante donde no tienen la Eucaristía para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. ¿O no? Gracias. Necesitamos entonces tener una fe firme, sólida, desde la palabra del Señor. Ahí la importancia. A ver,